I hope everybody is okay, everybody is in good health. Entonces, espero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté con buena salud. And in case someone is not well or you know someone from your network or from the Sangha that's not well, please let me know. You can send the name of this person uh, to me so we can include in our prayers. Entonces, en caso alguien no esté bien o saben de alguien que no esté bien de salud, Lama Lhawang pide que por favor se lo hagan saber y le manden su nombre y así él lo puede incluir en sus peticiones, en sus peticiones. I have been prayer for a few people that they are not well. There are some people that from our network that got COVID also. So I can include anybody else in my prayers. Ok, el Lama dice que él ha estado rezando que últimamente él ha estado rezando por la gente que no está bien, inclusive gente de su entorno que está con COVID, está rezando por ellos, así que él en este momento puede incluir en sus oraciones a otras personas que nosotros deseemos incluirlas, ¿no? Ya sea nosotros mismos o algún relativo o alguien conocido que sepamos que no está bien. So we are going to keep our talk on the Heart Sutra. Entonces vamos a continuar nuestra charla sobre el Sutra del Corazón. There are some people that I didn't see before we are in the third meeting right now, and there are some people I didn't see before, I guess. Hay algunas personas que no he visto antes. Esta es nuestra tercera reunión, entonces me parece que hay algunas personas que no he visto en las reuniones pasadas. So for those, I gave one introduction in the first meeting to Heart Sutra, to the transcendent discernment, that's Prajnaparamita, also the concept, as well as the commentary that I'm following that comes from Khenpo Rinpoche Trine Dorje. Entonces para ellos les daré una pequeña introducción sobre lo que hablé en la primera sesión sobre el Sutra del Corazón y que tiene que ver con el Prajnaparamita, que es el discernimiento trascendental. Y todo esto está basado bajo el comentario de Khenchen Tingle Dorje Rinpoche. And so you can access the other two meetings. It's in the Drupal Lima YouTube channel. So it's easy. You just can take a time and access those previous two encounters we had. Disculpen, me equivoqué. No es que el Lama les vaya a hacer una introducción para las personas que acaban de juntarse a estas reuniones, sino explicó qué habló en la primera reunión, que era lo de la introducción al Sutra del Corazón y el discernimiento trascendental. Entonces él dice que pueden acceder a estas enseñanzas de la primera y la segunda sesión en nuestro canal de YouTube Drupal Lima, que ahí están las dos sesiones completas. And so in the first meeting, I gave an introduction to the concept of Prajnaparamita, the discernment, or sometimes called the transcendental discernment or the perfection of wisdom. Entonces, en la primera sesión hice una introducción al concepto del Prajnaparamita, que se le llama también el del discernimiento, or the other one you say, discernment, Prajnaparamita, and transcendental discernment. And sometimes perfection of wisdom. A veces se llama el Prajnaparamita, que a veces lo llaman el discernimiento trascendental o la perfección de la sabiduría. And also I gave an introduction to the author of the commentary I'm following, that is Khenpo Rinpoche Trine Dorje. Y también hice una introducción sobre el autor de este comentario, que se llama Khenchen Tingle Dorje Rinpoche.
Why I gave a full introduction on him, it's because I'm just being a channel here, so you are able to hear his own teachings on the Heart Sutra. Entonces, ¿por qué hice una intro? Porque en este momento yo soy solamente un canal para el cual ustedes puedan acceder a sus enseñanzas sobre el Sutra del Corazón, las enseñanzas de Rinpoche. So you can get familiarized with the author, and you can establish some connection with Rinpoche. Entonces, de esta manera se pueden familiarizar con el autor y generar una relación con Rinpoche. Mm-hmm. And in the second meeting, I start to teach the sutra, and we finalized the full meaning of the title. Y en el segundo meeting empezó a enseñar el sutra y terminamos el significado completo de la introducción. De la primera línea, perdón, de la primera línea. The title. Ah, del título, ni siquiera de la primera línea. The title has the whole meaning of the sutra in it, you know. El título tiene todo el significado del sutra en él. So, and now in the third meeting, we are going to continue from the sutra. Y en esta tercera sesión vamos a continuar desde el sutra, desde donde nos quedamos la última vez. In case you have the sutra at hand, you can look at it. And in case you have not, I will read it. En caso lo tengan a la mano, pueden leerlo, y en caso no lo tengan, yo lo voy a leer. Mm-hmm. I can share it, I have it. So, If you want. I think for now I will read it, because let's try. I will read it. Perfect. And if you have it in hand, many people have the sutra. It's very, very common sutra, right? Okay. Yo le estaba diciendo a Lama que si quería yo lo podía compartir, y me dijo que no era necesario, que él quería intentar esta vez leyéndolo, pero que igual es un sutra muy conocido y que lo más probable es que todos lo tengan. And if you're not, you just understand the meaning of what I'm reading here. Y si no lo tienen, entonces simplemente entiendan lo que yo voy a ir leyendo. So, as I mentioned in the first meeting, the Heart Sutra is the condensed way of all Prajnaparamita sutras. Entonces, como mencioné en la primera reunión, el Sutra del Corazón es una manera condensada de hablar sobre todo el Prajnaparamita. And the whole literature of Prajnaparamita contain the teachings related to the two truths, the fictional truth or seeming truth, and the ultimate truth. Entonces, y toda la literatura del Prajnaparamita contiene información sobre las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. So the teachings that are related to the fictional truth, or sometimes relative truth, they have what we call provisional meanings. Entonces, las enseñanzas que tienen que ver con la verdad ficcionada o la relativa, todos son significados provisionales. Buddha taught in a way that would attend the capacities, predispositions, and search of the disciples. Entonces, el Buda enseñó dependiendo de la predisposición, capacities and search of the disciples. Entonces, el Buda enseñó dependiendo de la búsqueda, la predisposición y la capacidad de los estudiantes. So what he taught
to those disciples were directly in relation to their own inner structures. Entonces, lo que enseñó estaba totalmente relacionado a lo que era la estructura interna de estos estudiantes. And those structures, while you are practicing, they are changing also, you know, because you are purifying some karmic misconceptions. So this inner structure, this conditioning structure through karma changes also. Entonces, esta estructura, a medida que vas recibiendo las enseñanzas, va cambiando, se va purificando tu karma, se va purificando tu estructura y empieza a cambiar. And new teachings, new approaches are necessary for the progress, you know. Entonces, nuevos enfoques en enseñanza son necesarios para el progreso, cuando empiezan a suceder cambios. That is what we call provisional meaning. Esto es lo que nosotros llamamos el significado provisional. Because it changes based on each person, each karmic conditioning, and each level that this practitioner is in the path, you know. Entonces, y es provisional porque depende de las condiciones kármicas de... I'm sorry, I forget the three. Can you repeat the three, please? On the karmic condition, I forget. I'm sorry, Lama. No problem. It's the karmic condition and also the moment that the practitioner is in the path, the level that the practitioner is in the path, you know. Entonces está condicionado, entonces estos nuevos approaches están condicionados a las condiciones kármicas y al nivel que está el estudiante en el camino. So if the practitioners upgrade, like he progress in another level, so it's another teaching. Entonces, es cuando el alumno progresa a otro nivel, entonces estamos hablando ya de otra enseñanza. So this is teachings grouped in what we call provisional meaning teachings. Entonces, estas son enseñanzas que están agrupadas en lo que llamamos enseñanzas de significado provisional. It's the same if I talk with you guys, you know, I can get to know you and get to know where you are in your practice, in your spiritual practice. And depending on where you are, I'm going to teach you something that is specific to where you are. Es muy parecido a lo que está pasando ahorita cuando yo hablo con ustedes. Las enseñanzas que yo les voy a dar van a ir específicamente orientadas al nivel en el que están ustedes. Then you can imagine Buddha in his own time, in 25 centuries ago, talking with different kinds of people in different spiritual levels. And to each level, he was teaching something specific. Entonces imagínense hace 25 siglos atrás, el Buda enseñándole a cada persona una enseñanza acorde al nivel en el que estaban estas personas. Right? And then we have another category that is called the definitive meaning. Y luego tenemos otra categoría que es el significado definitivo. So you have two categories of teachings, the provisory and the definitive. Entonces tienes dos categorías de enseñanzas, las provisionales y las definitivas. The provisory is related to the fictional or relative truth. La provisional está relacionada a la verdad ficcionada o relativa. And the definitive, it's related to the ultimate truth. Y la definitiva está relacionada a la verdad última. The Heart Sutra here, it's an exposition of ultimate truth or the definitive meaning of the teachings.
Aquí el Sutra del Corazón está orientado a la verdad última, al significado último de la enseñanza. So it's a very special teaching of Buddha. Entonces es una enseñanza muy especial del Buda. You know, it's the Heart Sutra. It's so well known and practiced by all the Mahayana lineage that some people might consider it as something common. Entonces el Sutra del Corazón es tan conocida y practicado por tanta gente del Mahayana que se le reconoce como una práctica común para todos. And when they look at it as a common practice, they might think that, oh, this is basic Dharma. Entonces, a veces sucede que como se ve de una manera común, porque es conocida por todo el mundo, a veces se piensa de que, esto es conceptos del Dharma básicos, ¿no? Básicos en un nivel se refiere de simple, ¿no? I think, ¿no? Basic. Yes, it's simple, everybody knows. Claro, como algo simple, que todo el mundo sabe. I want something higher, I want some empowerment. Yo quiero algo más elevado, algo más poderoso. You know, I want the pit instructions. O sea, yo quiero, the pit is The essential instructions. quiero las instrucciones esenciales, quiero ir al core del asunto, ¿no? I want to learn Mahamudra, Dzogchen. Quiero aprender Mahamudra, Dzogchen. I want to learn about the nature of my mind. Quiero aprender sobre la naturaleza de mi mente. If someone thinks like that, this person doesn't really understand Heart Sutra. Si alguien piensa de esta manera, entonces realmente no está entendiendo el Sutra del Corazón. Heart Sutra is talking directly about the nature of reality, the nature of the mind. El Sutra del Corazón está hablando directamente sobre la naturaleza de la mente, la naturaleza de la realidad. He's pointing out through words ultimate reality. Está señalando a través de palabras la realidad última. That's why sometimes we find teachers such as our Khenpo Rinpoche here equalizing Prajnaparamita with ultimate reality, with Mahamudra, with Dzogchen. Entonces es por eso que encontramos ejemplos como el de Khenpo Rinpoche, que ecualiza el Prajnaparamita con la naturaleza de la realidad, con Mahamudra, con Dzogchen. And also in our Drupa lineage, we have a very special Chod practice called Singetsewa, that we have the essence of Prajnaparamita in the practice. Entonces, en nuestro linaje de Drukpa tenemos una práctica de Chot. The name of the practice is Singetsewa. Sengetsewa, que incluye el Prajnaparamita y se practica y se hace la práctica con el Prajnaparamita incluido. Includes the essence of the Heart Sutra through the view of the Heart Sutra and through the words of the mantra of the Heart Sutra. Incluye el Prajnaparamita a través de la visión y a través de las palabras del Sutra del Corazón. Yes. So, Heart Sutra, it's so profound. It's so, it carries the deep blessings of Shakyamuni Buddha. Entonces el Sutra del Corazón es tan profundo, incluye las bendiciones de Buda Sakyamuni. It's the mind of Buddha Shakyamuni. It's like his own, the way that Buddha sees reality, you know? It's described in the Heart Sutra. Entonces es la mente del Buda Sakyamuni. Las palabras describen
cómo es la mente de Buda Sakyamuni, cómo ve la So realidad. sometimes we here in the 21st century, we might wonder how who was Buddha and how who this person was and how he sees the world. You know, you might wonder 25 centuries ago, this Buddha person, how he saw the world, you know, how he saw reality. Entonces ahorita en el siglo XXI nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo era el Buda? ¿Cómo hace 25 siglos atrás el Buda Shakyamuni veía la realidad? ¿Cómo era que la veía? Mhm. So we have the great fortune to be able to have a glimpse of how he saw reality through Heart Sutra. Entonces tenemos una bendición de poder tener un pestañeo, un acercamiento a cómo era esa forma de ver la realidad a través del Sutra del Corazón. And how Buddha saw reality, right? Sí, y cómo el Buda veía la realidad. So when you read this text, you can have this feeling, you know, this oh, Buddha Buddha saw reality like is described here. Entonces, cuando lees este texto, puedes tener esa sensación de saber, así era como el Buda veía la realidad, de como la manera como está descrita, ¿no? En el texto. Isn't it it's amazing? ¿No es eso increíble? We get very close with Buddha Shakyamuni, like with the way he experienced reality, you know. Vamos, es estar muy cerca al Buda Sakyamuni y la forma como él experimentaba la realidad. So I want to keep this in your heart. This is very special. It can give you some introduction to directly to your heart beyond words if you have this feeling. Entonces quiero que guarden esto en su corazón. I lost it, Lama, sorry. The last part. Having this perception that the Heart Sutra is it's the way that Buddha himself experienced reality give you gives you a blessing to get close with Buddha's own mind. Entonces, el hecho de poder tener este conocimiento de cómo el Buda experimentaba la realidad, eso nos da unas bendiciones increíbles y nos conecta con la mente del Buda. Yes. Mm, okay. Amazing. So we are going to recite the refuge and bodhicitta prayer, having this in mind right now. Entonces vamos a recitar el refugio y bodhicitta teniendo esto en mente. So for those who know the prayer, you can follow me, and for those that doesn't know, just feel it. Entonces, para los que saben la plegaria, me siguen y los que no la saben, simplemente siéntenla. Sangye chodan soki chonama jamchu bardo dani kyapsuchi dagi jinso ki pe sonam ki Drola penchir sangye druparsho sangye chodan soki chonama jamchu bardo dani kyapsuchi Dagi jinso ki pe sonam ki drola penjir sangye drupasho.
ki chonam lam jamchu bardo dani kyapsu chi dagi jinso ki pesonam ki Rola penchir sangye drupasho. So when we practice the Heart Sutra, we are getting to the inner zone from where all dharmas, all the teachings from all the enlightened beings arise. Entonces, cuando entramos a las enseñanzas del Sutra del Corazón, nos conectamos con toda la serie de maestros y de enseñanzas que hay. Something like that, I think you say, ¿no? Pay attention, mindfulness. Sorry, Lama, sorry. Sorry. So when we are practicing the Heart Sutra, we are getting close to the inner experience from where all the teachings from all the enlightened beings arise. Entonces, cuando nosotros practicamos el Sutra del Corazón, nos conectamos con esa energía interna de donde todos los maestros y enseñanzas surgen. Yes. So, I know you are in a very challenging time in Peru and Lima. I know that, and many things are happening right there. So I'm aware that you might be also with outside of your home right now. Could be many things happening, and this can also have some impact in the translator and all of you. Difficult times. But you can translate that, yeah? Yeah. Lo que está diciendo el Lama es que él es consciente de que ahorita en Perú estamos pasando por unos momentos muy complicados, políticos muy complicados, y esto puede estar, inclusive acá fuera de mi casa o de la casa de los peruanos que están conectados, están pasando muchas cosas difíciles, políticas, y eso puede estar impactando un poco también en el traductor. And also in your own listening, you know, when you are listening also, it can be mixed with all those emotions that are going on in relation with what is going on outside, right? Entonces, inclusive cuando estoy escuchando, lo que estoy escuchando también se ve afectado o mezclado con todos esos pensamientos que están siendo influenciados por las cosas que están pasando afuera, ¿no? So I can say that I am in a sense aware of that, and I am prayer for all of you in Peru, and in some way I can tell you that I'm connected with you at this time. Entonces quiero que sepan, a todos los peruanos que están conectados, que estoy al tanto de lo que está pasando y que estoy rezando por todos ustedes. Estoy conectado a ustedes. And yes, and yes. Mm. But I can tell you that even though many emotions and different kinds of thoughts might be occupying your being right now, those emotions and those thoughts, they are passing through you, they are not you. Entonces lo que yo les puedo decir es que estos pensamientos que están ocupando este espacio mental,
nos recuerda el Lama que esos pensamientos están de paso, solo están pasando, no somos nosotros, en este caso no soy yo, ¿no? Mm. That's the view of Prajnaparamita. Esa es la visión del Prajnaparamita. You know, those thoughts and emotions that are going on, they are just passing. They are not you. Esas emociones y pensamientos que estoy experimentando están pasando, están de paso, no son yo. So yourself is empty of those thoughts and emotions. Entonces, yo mismo estoy vacío de esas emociones y pensamientos. And those thoughts and emotions, they, because they lack one intrinsic nature, they pass. Entonces, estas emociones y pensamientos, como carecen de una existencia inherente, simplemente pasan. They arise and they just disappear in our being. Simplemente surgen y luego desaparecen en el ser, ¿no? Desaparecen. How they disappear? Because they don't have an intrinsic existence. ¿Cómo es que desaparecen? Esto es porque no tienen una existencia inherente. So I'm going to tell you a very special secret. If you see that, you are in the perception of Prajnaparamita. Entonces les voy a decir un pequeño secreto. Si ustedes se dan cuenta de eso, entonces ustedes están en la percepción del Prajnaparamita. This is not an understanding of Prajnaparamita, but if you see emotions and thoughts passing and you see that they are not you, you are experiencing Prajnaparamita. Entonces, si bien no es el completo entendimiento, si ustedes son capaces de ver cómo estos pensamientos surgen y desaparecen, entonces de esta manera ustedes están con la visión del Prajnaparamita. You don't need to say through concepts of thoughts and emotions lack intrinsic nature. No tienes que decir que los conceptos y pensamientos carecen de existencia inherente o de naturaleza inherente. If you experience that they are not you and they are passing phenomena, you already are tasting what they are. Entonces, si tú estás experimentando que no eres esos pensamientos y que solamente están pasando, entonces estás saboreando lo que realmente eres. If you identify yourself with those thoughts and emotions, then this is not Prajnaparamita. This is the common, usual samsara. Entonces, y por lo contrario, si tú te estás identificando con estos pensamientos y estas emociones, entonces eso es una percepción común, eso es samsara. So there are some contemplations that make easy to practice the Prajnaparamita, you know? Entonces hay algunas contemplaciones que hacen fácil practicar el Prajnaparamita. Of course, maybe easy is not the word. It makes more reachable in our experience. Entonces, quizás la palabra no es que es más fácil, pero se hace más alcanzable a nuestra experiencia. Because why is not, maybe it's not easy? Because we have very strong habits of identification, you know? Entonces, ¿por qué en realidad no es tan fácil? Porque nosotros tenemos unos hábitos muy fuertes de autoidentificación. So to go against those habits might be sometimes challenging. Entonces, ir en contra de esos hábitos puede ser algunas veces bastante retador. But the key point is not going against the habits. Pero el truco, o sea, el punto más importante es no ir en contra de estos hábitos. Just calm down and
watch the habits. Solamente relájate y observa estos hábitos. You can observe your energy. You can observe the energy that the emotions bring up. Tú puedes observar la energía que las emociones hace que aparezca, ¿no? Esa energía que hace que las emociones surjan. Tú puedes observar eso. You can have thoughts and you say, oh, thought. You can observe thought. Tú puedes tener un pensamiento y decir, ah, ahí hay un pensamiento. Ok, observar el pensamiento. Ahí hay un pensamiento. And then when you say, oh, a thought, it goes away. Y cuando dices, uy, un pensamiento, inmediatamente se va. And it comes another one. Y luego aparece uno nuevo. And then, oh, a thought. And then it vanishes. Y luego, oh, y ese nuevo que apareció de nuevo, otro pensamiento, y de la misma manera vuelve a desaparecer. To recognize the passing of the thoughts is to recognize their own nature. Reconocer lo pasajero que son los pensamientos es reconocer la naturaleza de los pensamientos, Which is impermanent que es impermanente and it's empty of a rigid and intrinsic existence. que es vacía de una existencia rígida e intrínseca. Because if it was rigid and has an intrinsic existence, it would not vanish. Porque si fuera rígida y tuviera una existencia intrínseca, entonces no se iría, no se desvanecería. Do you understand that? Is it understandable? ¿Entienden eso? ¿Se entiende? So this is pure practice. Entonces esto es práctica pura. You can do that. You can familiarize yourself with that. Tú puedes hacer eso, te puedes familiarizar con eso. You can feel your emotions and see those emotions coming and passing. Tú puedes sentir tus emociones, ver esas emociones venir e irse. You can feel sensations. You can feel they come and they go. Tú puedes sentir las sensaciones, sentir cómo vienen y se van. You can experience the presence of thoughts and the disappearance of thoughts. Tú puedes experimentar la presencia de los pensamientos y la apariencia de los pensamientos. And the cessation of thoughts. Y la sensación de los pensamientos. Cessation. Ah, y la cesación de los pensamientos, perdón. So if you start to do that, then something might happen in your experience. Entonces, si empiezan a hacer eso, algo va a empezar a pasar en su experiencia. Please try to do it. Por favor, traten de hacerlo. You don't need to do in a formal practice. You can do sit and meditate, but you also can just during your daily routine, you just can stop sometimes. Sit in a chair, in your sofa, in your bed, and try to feel emotions, sensations, and thoughts like that. Entonces, no es necesario practicarlo de una manera formal. Es decir, sí pueden sentarse y meditar sobre esto, pero también pueden hacerlo de una manera más informal, es decir, sentado en una silla, cómodo en tu sofá, puedes estar en tu cama, no sé, y empezar a ver cómo son tus sensaciones, tus pensamientos y tus emociones. If you get to familiarize yourself with that, you are going to see that some kind of lightness in your road experience will start to happen.
Entonces, si nosotros nos empezamos a familiarizar con eso, vamos a ver una luz en el mundo, una luz en tu mundo que va a empezar a suceder. You are going to feel the road, it's more light. Ah, ok, vas a empezar a sentir, disculpen, me equivoqué, el Lama estaba diciendo que van a empezar a sentir el mundo de una manera más ligera. It's not so heavy, so rigid, so, problematic. Ya no es tan duro, ya no es tan rígido, ya no es tan problemático, Because everything is passing, nothing stays. porque todo está pasando, nada se está quedando, Nothing has an intrinsic, heavy reality. It's changing phenomena. nada tiene una realidad intrínseca, es el fenómeno que está cambiando. So when you see what's going on in society, in the world, in your country, you don't think that, oh, now it's a big problem. A big problem we just stays like that. Entonces, de esta manera, cuando vemos lo que está pasando afuera, todos los problemas que están pasando afuera, no nos quedamos pensando de que esto va a quedarse así para siempre. No, 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 no. This is misconception. This is misperception. Esto no es así, eso es una forma errada de percibir. Just sit and watch. It's gonna change. Solamente siéntate y observa, va a cambiar. Oh, I don't believe. Now it's big problem, we can think. Ah, no le creo, ahorita es un problema muy grande, puedes pensar. No, no, no. You just look back 5, 10, 20 years ago. You're gonna see that we had big problems that they changed it. Sí, sí, mira, mira nomás entonces 5 o 10 años atrás cómo teníamos grandes problemas y cambiaron. Yeah. Sometimes they don't change in the way we expect, but they change. A veces no cambian de la manera que nosotros queríamos que cambien, pero igual cambian. Sometimes it can get worse, Sí, se puede poner peor. but it changes. And when it gets worse, we just watch because it's going to change. Y cuando se pone peor, de la misma manera observamos, porque igual va a cambiar. It's not rigid, it's not fixed. No es rígido, no está fijado. You are changing. Tú estás cambiando. You are not going to last forever. Tú no vas a durar para siempre. Don't worry too much. No te preocupes tanto. Ay, So you can use the time you have thinking about other things than the problems also. entonces puedes usar tu tiempo para pensar en otras cosas aparte de los problemas. So I'm going to share one personal story. Entonces voy a compartir una historia personal. Since a teenager, I always had this wish to be able to learn how to play some musical instrument. Entonces cuando era adolescente siempre tenía estas ganas de aprender un instrumento musical And also to learn how to sing. y también aprender a cantar. I think music, it's magical. Creo que la música es mágica. But I always had that feeling that it's just a time pass. So there are much more serious things to learn and to do. Entonces, pero también pensaba que el tiempo pasaba y que habían cosas más importantes que hacer. And then 40 years has gone. 40 años han pasado.
And now I'm a little bit older, and but I see things in a better way nowadays. Y ahora veo las cosas de una mejor manera. So I just got it that I don't need to focus all the time span that I have in this body with serious things. Entonces me doy cuenta que no tengo que dedicarle todo el tiempo que tiene este cuerpo, dedicated to what, Lama, sorry? Just to serious Ah, stuff, you know. que no tengo que, me he dado cuenta que no tengo que dedicarle todo el tiempo de este cuerpo solamente a cosas serias. Serious stuff. The road and my experience, my life is not compounded only by serious situations, you know. Entonces mi vida, mi cuerpo, no solamente está, no solamente abarca situaciones serias. There are many other light things I can do. Hay un montón de otras cosas que puedo hacer. So I just got it. I want to learn singing. Entonces ya lo tengo, quiero aprender a cantar. I have been with that wish since teenager. Estoy con ese sueño, con ese deseo desde que era un adolescente. Why not? ¿Por qué no? Maybe I have more few decades now, you know, maybe 30, 40, maybe 50 years. I don't know. But I can do also other things than serious with the layers I still have, you know. Bueno, entonces me doy cuenta que de acá en los próximos años tengo tiempo para hacer mucho más cosas que no solamente sean cosas serias. Yeah, I can be happy. I don't need to suffer, only suffer, you know. Necesito solamente sufrir y sufrir. I can sing, I can listen to music, I can maybe draw, paint, you know, I can do things, I can do gardening, you know. I can do things that are very healthy and also brings positive emotions, you know. Entonces puedo hacer cosas como tocar música, cantar, hacer jardinería, en sí, un montón de cosas que me van a dar una cierta satisfacción. I can do meditation, I can do yoga, I can do exercise. Puedo hacer meditación, puedo hacer yoga, puedo hacer ejercicios. I can also eat food that makes me feel good. Puedo también comer comida, valga la redundancia, que me haga sentir bien, That, that, that makes me feel healthy. que me haga sentir saludable. That makes me happy. Eso me hace feliz. So we can do that. Entonces, podemos hacer eso. And at the same time, we can look the passing nature of all things, including ourselves. Y de esa manera podemos ver la naturaleza pasante, ¿no? O cambiante de todas las cosas. Yes. So to that I make a homage. Entonces, a eso yo le hago homage would be like homage. How I translate that? Homage. In Portuguese we say homenagem. Entonces le puedo hacer un homenaje a esto. A homage to life. Le puedo hacer un homenaje a la vida. A homage to a meaningful life. Un homenaje a una vida con propósito, con sentido. A homage to a healthy life. Un homenaje a una vida saludable. A homage to a profound life. Un homenaje a una vida profunda. So here we have in the Heart Sutra the homage. Entonces aquí en el Sutra del Corazón tenemos el homenaje. And the homage says, I pay homage to the heart of transcendent discernment. Entonces es rendirle homenaje al discernimiento trascendental. The Bhagavati. De el Bhagavati. So the homage is saying that. So this is
when we think about what we should adopt and what we should abandon in life in accordance with the Buddha's teachings, Entonces, cuando pensamos en qué cosas tenemos que adoptar y qué cosas tenemos que abandonar acorde a las enseñanzas del Buda, we adopt the practice of virtue, which are the cause of happiness, of provisory happiness and ultimate happiness. entonces nosotros practicamos la virtud para conseguir la verdad relativa y la verdad última. No, La virtud. no, in order to achieve provisory happiness and ultimate happiness. Entonces nosotros practicamos la virtud para conseguir verdad, felicidad provisional y felicidad última. And we abandon every action that is contrary to that. Y abandonamos cualquier acción que sea contraria a eso. Of course, we are not stupid. We want happiness. We don't want to suffer, you know? Por supuesto, no somos estúpidos, queremos ser felices, no queremos sufrimiento. But we are confused sometimes in what really brings happiness to us. Pero a veces nos confundimos en lo que realmente nos trae felicidad. And then we create cause for suffering. Entonces creamos causas para el sufrimiento. But once we learn what creates happiness and what creates suffering, we can decide, we can make a choice. Entonces, una vez que entendemos qué es lo que trae felicidad y qué es lo que trae sufrimiento, nosotros podemos hacer una elección. This knowing of what brings provisory happiness and ultimate happiness and what brings suffering is the work of prajna, discernment. Entonces, es esta conciencia de saber qué adoptar para tener felicidad provisional o felicidad última y qué dejar para no tener sufrimiento, es la palabra prajna, es decir, discernimiento. And when you understand what brings ultimate happiness, which is Buddhahood, which is freeing yourself from conditioned existence, we say prajna paramita. Entonces, cuando nosotros entendemos cuáles son las causas que nos llevan hacia la felicidad última, es a esa naturaleza que no está condicionada, es en ese momento que el prajna se convierte en el prajna paramita. So here, when the text say, I pay homage to the heart of transcendent discernment, the Bhagavati, we are paying homage to this knowledge. Entonces, cuando nosotros decimos en el sutra que estamos rindiendo homenaje a la sabiduría, al discernimiento trascendental, se está... I lost it. We are paying homage to this knowledge. Estamos rindiendo el homenaje a este conocimiento, a esta sabiduría. But it's not a conceptual knowledge. We are paying homage to this mind that knows what creates suffering and what creates happiness. Entonces, este homenaje no es algo conceptual, es un homenaje a esa mente que sabe qué es lo que trae la felicidad y qué es lo que conlleva el sufrimiento. It's homage to the own aspect of the mind, which is knowing that. Es un homenaje a ese aspecto de la mente que sabe, que lo sabe. So you can pay homage to your own knowing mind. Entonces puedes rendirle homenaje a tu propia mente que sabe. You can uplift your self-esteem. Puedes con eso levantar tu autoestima.
You're great, you know. Grandioso, ¿lo sabes? You have this knowing. Usted tiene ese conocimiento, ustedes lo tienen. You have this capacity. Ustedes tienen esta capacidad. You just get confused sometimes. Solamente que se confunden a veces, entran en confusión. For example, when you drink water, this is prajna. You know this is healthy. You need that. You know that this will bring health to you. Entonces, cuando tomas agua, por ejemplo, eso es prajna. ¿Por qué es prajna? Porque tú sabes que esa agua es buena para ti, es buena para tu salud. This is a right knowing, you know. Eso es un conocimiento correcto. So you all have prajna in some degree. Entonces, todos ustedes tienen el prajna en cierto grado. But then, when you know states of mind which transcends the illusion of inherent road, a fixed, rigid road, then we say prajna paramita. Pero cuando tienes el conocimiento de este mundo que está condicionado, que está fijado, que no tiene una existencia intrínseca, cuando eres conocedor de eso, entonces es prajna paramita. This kind of prajna not everybody have. Este tipo de prajna no lo tiene todo el mundo. It's something that you have to develop the capacity to watch your experience, your mind. Entonces es algo que tienes que desarrollar, es una capacidad que tienes que desarrollar para observar tu mente, your mind, and your experience. Para observar tu mente y tu experiencia. And as I told you, we can be introduced to that, and then we can do it. Entonces, como ya les he dicho antes, pueden ser introducidos a esto y luego ustedes lo pueden hacer, lo pueden desarrollar. As I mentioned to you, calm down, relax, and start to watch emotions and thoughts passing. Como les dije, entonces es momento de relajarse y empezar a ver cómo los pensamientos van, o sea, surgen y se van. And if you are doing a tantric practice, a sadhana, imagine a deity, a Buddha, reciting the mantra, you can do also that. The deity arrives, changes, moves, and then at the stage of dissolution, it vanishes. De la misma manera, cuando estaban practicando el tantra con sus sadhanas y están imaginando deidades, pasa lo mismo, ¿no? La deidad viene, surge, nos las imaginamos y luego en la etapa de disolución se disuelve y se va. When you are reciting the mantra also, it's a changing sound all the time. Cuando están recitando el mantra de la misma manera, es un sonido que cambia todo el tiempo. Try to do this contemplation when you are reciting mantra. The changing nature, the passing nature of the sound. Traten de hacer esta contemplación cuando están recitando mantras, ¿no? La naturaleza cambiante del sonido, cómo va cambiando el mantra, el sonido del mantra. The changing nature of the appearance of the Buddha you are imagining. Se están imaginando la naturaleza, la aparente naturaleza cambiante del Buda. His Holiness Gyan Drupa says that when you visualize a deity, Buddha, you don't visualize like you see in a photo or a picture, you know? Su Santidad el Lhawang Drupa dice que cuando visualizamos al Buda no hay que visualizarlo como si estuviéramos viendo una foto. The Buddha is alive. He is not a picture. El Buda está vivo, no es una foto. He has presence and he moves. Él tiene presencia y se mueve. He can do like this for you.
Él te puede guiñar el ojo. He can do anything. Él puede hacer... He can he can give you something. He can take care of you, you know. You can imagine he taking care of sentient beings, you know. Él te puede dar algo, te puede cuidar. Él te lo puedes imaginar. Él cuida a todos los seres sintientes. When you are practicing imagining a Buddha, the imagination is supposed to elevate, you know, your energy. It's supposed to make you feel good, to feel spiritual, you know. Entonces, cuando estás imaginando un Buda, lo, lo- 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 la razón que lo que debe suceder o la razón para esto es para que se eleve tu energía, para que se empodere esta sensación espiritual en ti. The Buddha is a very good person. He's an amazing person, you know. El Buda es una gran persona, es amazing, es como que fuera de serie, es lo máximo, He's extraordinary, you know. es extraordinario. So when you imagine, you start to create a relationship with someone that is mind-blowing. Someone that, wow, he's very kind. He's full of love. He's full of gentleness. He's full of compassion. Entonces, cuando te lo empiezas a imaginar, cuando lo imaginas al Buda, lo que estás generando es una familiarización con alguien que te vuela el cerebro, que es muy generoso, que es muy amoroso, And full of compassion and wisdom. lleno de compasión y sabiduría. You know, you can imagine people that have a lot of knowledge and wisdom in your own country, in your own language. Entonces pueden imaginarse gente que tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento en su propio idioma, en el lugar donde están. So sometimes we have these people that are very famous in YouTube, right? In the social media, you know. Entonces a veces encontramos estas personas que son muy famosos en YouTube, en las redes sociales. And some of them, or sometimes few of them, they are very bright, sharp mind. They have a lot of knowledge, right? Entonces algunas de esas personas tienen una mente muy, muy aguda, muy, muy brillante. Sometimes we spend just 3 minutes listening to them, and we learn many things, you know. A veces solamente los escuchamos 3 minutos y aprendemos muchísimas cosas. So you can imagine when you are imagining a Buddha, he's he's much more than that, you know. He has all these qualities of sharpness, of discernment, of knowledge, but he has the knowledge, the profound knowledge of the nature of life, you know. Entonces cuando estamos imaginando al Buda, es una energía que tiene muchas más cualidades que estas personas que estábamos hablando de YouTube, que tiene todas estas cualidades de agudeza mental, que tiene todas estas cualidades de entender cuál es la naturaleza de las cosas. And then you start to 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 learn just by the presence of this Buddha you are imagining. Entonces empiezas a aprender solamente por estar al frente de esta presencia del Buda que estás imaginando. Your full organism, your full body, speech and mind absorbs the presence of the Buddha you are imagining. Tu cuerpo completo, tu cuerpo, palabra y mente empiezan a absorber toda esta presencia que estás imaginando del Buda. So when you are doing deity practice, be creative. Entonces, cuando están practicando deidades, sean creativos. Don't practice as a static photo in front of you. Don't do that. No practiquen como si fuera una foto estática al frente de ustedes. Like a static being lacking compassion, lacking
energy of love lacking wisdom. It's not that, you know. No lo imaginen como una foto estática que carece de compasión, que carece de conocimiento. He's full of wisdom. He's full of love. He's very gentle with you, you know. Él está repleto de amor, repleto de conocimiento, es muy gentil contigo. So sometimes we relate with other people in the road, and we have expectations on how we would like they to treat us, right? Entonces, muchas veces nos relacionamos con personas y tenemos mucha expectativa en cómo queremos que estas personas se comporten con nosotros. We wish that they treat us in a good manner, in a gentle manner, in a respectful manner, right? Deseamos que ellos nos traten con respeto, con generosidad, ¿no? Sí, con respeto, generosidad, de una manera amable. In a way that we how I can say, in a way that we can grow good qualities within us. If people treat us well, share good things with us, we grow qualities. We feel like being fulfilled. Y nosotros queremos que suceda esto porque cuando la gente nos trata de manera amable, con respeto, surgen buenas cualidades en nosotros. Nosotros lo podemos sentir y eso es lo que queremos. Por eso es que queremos que nos traten de esa manera. So when you are doing deity practice, be creative. Imagine the Buddha being that way, you know, very special relationship. You are so special to him. Feel it like that. Entonces, cuando estemos imaginando deidades, seamos así creativos. Cuando estemos imaginando Buda, seamos así creativos y pongámosles esas cualidades de que Él está siendo muy gentil con nosotros. Sintamos eso. He understands you and he embraces your whole life. Él te entiende y abraza toda tu vida, ¿no? La totalidad de tu vida. And then you start to feel good, and you feel happy, and then the imagination goes away. Buddha vanishes. Entonces empiezas a sentirte muy bien, súper contento, y luego el Buda se desvanece. And what stays? ¿Y qué es lo que se queda? Your own Buddha. Tu propio Buda. That's the tantric technique, yeah. Esa es la técnica tántrica. And which is in essence Prajnaparamita. Que en esencia es el Prajnaparamita. So we are paying homage to that in the Heart Sutra text, you know. Entonces le estamos rindiendo homenaje a eso en el texto del Prajnaparamita. And the Khenpo Rinpoche, he says that this homage, it's also found in the Prajnaparamita Sutra of 1,000 verses. Entonces Khenpo Rinpoche dice que este homenaje también lo podemos encontrar en los 1000 versos del Prajnaparamita. And doing this kind of homage with this kind of view is like it's a way of creating merit, like you were paying homage to the Buddhas of the three time, past, present, and future. Entonces, hacerle un homenaje a esto es como es generar la misma cantidad de mérito como si estuvieras haciéndole un homenaje al Buda de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Because all the Buddhas, they are Prajnaparamita mind. Porque todos los Budas son la mente del Prajnaparamita. So the merit, it's inconceivable. Entonces, you know, because you are not doing homage only to, for example, Buddha Shakyamuni or Guru Padmasambhava. When you are doing homage to Prajnaparamita, you are doing homage to all Buddhas of the past, the present, and all Buddhas that will come in the future. Entonces el mérito es incalculable, inconmensurable.
porque no solamente cuando estás haciendo el homenaje en el Prajnaparamita, no solamente estás haciendo homenaje en Buda Shakyamuni o Padmasambhava, sino estás haciendo homenaje a todos los Budas de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. So you can have a taste of that just by thinking, oh, beyond Buddha Shakyamuni, beyond Guru Padmasambhava, all the Buddhas that appear in the past, they had this Prajnaparamita mind. Entonces puedes tener puedes sentir este sabor, ¿no? Que no solamente estás haciendo el homenaje a Buda Shakyamuni o a Guru Padmasambhava, sino que estás pensando en todos los Budas que han aparecido, porque todos son la mente del Prajnaparamita. And the Buddhas of the present, even if we didn't meet them, we don't know about them, they are also experience reality from Prajnaparamita mind, you know. Entonces, y si bien no conocemos aún a los Budas del presente, igual ellos experimentan la mente del Prajnaparamita. And all the Buddhas that will come in the future, they also will have the same Prajnaparamita mind. Y todos los Budas que vendrán en el futuro también tienen la mente del Prajnaparamita. And when we ourselves become Buddhas, our mind will be Prajnaparamita. Y cuando nosotros nos convirtamos en Budas, nuestras mentes serán la mente del Prajnaparamita. So by practicing Prajnaparamita in different ways, different techniques, we are sowing the seeds to become enlightenment. Entonces, al practicar las técnicas del Prajnaparamita, entonces nosotros estamos sembrando, sembrando la semilla, we are sowing the seed of becoming enlightened. Estamos sembrando la semilla de alcanzar, de iluminarnos. Of becoming Buddhas, you know. De convertirnos en Budas. So very happy, right? When you do that, you say, oh, I'm just creating the conditions so that I can become a Buddha, you know. Entonces, muy felices cuando estamos practicando el Prajnaparamita, entendemos de que estamos generando las condiciones para convertirnos en un Buda. And we will, because it's cause and effect, you know. Y eso va a suceder porque es causa y efecto. If we create the conditions, the cause and conditions, the cause and conditions will bring the results. It's not anymore about us, you know, our self. It's about cause and conditions bringing results. Entonces, deja de ser algo que trate sobre nosotros. Simplemente son causas y condiciones que van a dar un resultado. It's not more a matter of your ego. Ya no es una cuestión de tu ego. Now it's a matter of Prajnaparamita. Prajnaparamita will result in Buddhahood. El Prajnaparamita va a resultar en la naturaleza búdica. You cannot achieve Buddhahood with your ego. No puedes, no puedes alcanzar la naturaleza búdica con tu ego. But you can with Prajnaparamita. Pero puedes hacerlo con el Prajnaparamita. So Prajnaparamita will do the work for your ego. Entonces el Prajnaparamita va a hacer el trabajo por tu ego. Very special, very special. Bastante especial, muy especial. So Khenpo Rinpoche also said that this homage wasn't in the original text, original sutra. It was added by the compiler of the sutra. Entonces, Khenpo Rinpoche también dice de que este homenaje no estaba en el sutra original, sino ha sido agregado por el compilador del sutra. Okay, so the homage itself it says all of this, you know. Entonces, el homenaje en sí habla sobre todo esto.
The homage is a profound experience. When you do it, it's a profound experience. El homenaje, cuando lo haces, es una experiencia muy profunda. For those of you that already might have recited Heart Sutra, sometimes we just read it, in our mind is somewhere else. Todos los que practicamos el Sutra del Corazón, a veces lo leemos, pero nuestra mente está en otro lado. But if we start to get familiarized with the meaning, the profound meaning behind each sentence, this meaning can open up a different reality for you. Pero si nos concentramos en el significado profundo de estas líneas, se nos puede abrir una nueva realidad. So why usually Khenpo Rinpoche is teaching in great detail each word, each sentence? Why that? Entonces, ¿por qué Khenpo Rinpoche está explicando con tal detalle cada palabra, cada oración? Because he wants you to get enlightened. Porque quiere que tú te ilumines. He's not giving superficial teachings. Él no está dando enseñanzas superficiales. Because he doesn't want you to get stuck in superficiality. Porque Él no quiere que te quedes estancado en superficialidad. He wants you to deepen your experience. Él quiere que profundices tu experiencia. So each sentence opens up one profound experience. Entonces cada oración abre una experiencia profunda. And in this way, if we start to understand and have a taste of this profound experience that is behind each sentence, you are progressing on the path to Buddhahood. Entonces, saboreando este conocimiento profundo de las oraciones, having the taste of the profound meaning, of the deep meaning, we obtain. Then you are progressing in direction to Buddhahood. Entonces, de esta manera, saboreando este conocimiento profundo que hay detrás de las oraciones, nosotros estamos encaminándonos hacia alcanzar la naturaleza búdica. That's why I have full trust in this detailed explanation of Khenpo Rinpoche, and I have full trust that you are not wasting time here with me, only learning about the title, the homage. Total confianza de la explicación detallada que da Khenpo Rinpoche, y tengo la total confianza de que ustedes que no estamos perdiendo el tiempo deteniéndonos a entender los significados que hay detrás de cada una de estas oraciones y palabras. Because in each sentence, if you understand the profound meaning that is behind it, you are getting close to the actual Prajnaparamita. Y esto es porque si nosotros entendemos lo que realmente significan de una manera más profunda cada una de estas oraciones, nosotros estamos realmente entendiendo la esencia del Prajnaparamita. That's right, ¿no, Lama? Yes. So if you have any questions, if you want to say something. Entonces, si tienen una pregunta, alguien quiere compartir algo. Something that maybe wasn't clear for you. Algo que no fue claro, pueden poner su pregunta en el chat. Or any doubt. O alguna duda. Any doubt about Buddhism, about life. ¿Alguna duda acerca del budismo, de la vida? ¿Alguien quiere decir algo? Si no, yo me mando, ya saben. I vanish. I have one. Wait. Yes. I'm a little bit confused about what is the difference between being realization, liberation, and enlightenment. So, realization. I will translate the question. Yes.
Entonces lo que le he preguntado a Lama Lhawang es ¿cuál es la diferencia entre realización, liberación e iluminación? So in Tibetan, we have 3 words to describe that. Entonces en tibetano nosotros tenemos 3 palabras para describir eso. Realization is tokpa. Realización es tokpa. Liberation is tarpa. Liberación es tarpa. And enlightenment is jamchup. E iluminación es changchup. So these 3 words have a relation with each other. Entonces estas 3 palabras tienen relación una con otra. In order to get enlightenment or janchup, we need liberate ourselves from conditioning karma. Entonces, para nosotros iluminarnos, changchup, nosotros tenemos que liberarnos de nuestro karma condicionado, Which is tarpa in Tibetan, liberation, right? que es tarpa en tibetano, liberación. And in order to get liberated from our conditioning karma, we need to realize the nature of this conditioning. Entonces, para liberarnos de este karma condicionado, nosotros tenemos que realizar, ¿no? ¿Qué es este karma condicionado? Realizar en el sentido de entender, ¿no? De realización, no de que realizas algo para la traducción. So the word tokpa, which is realize, means to experience directly. Entonces, tokpa, esta palabra realizar o realización, tiene que ver con experimentar directamente. So phenomena, things around you, situations, people, they just bound you when you have a misperception of them. Que las personas, las cosas, nos relacionamos con ellas porque tenemos una concepción errada. Bound es como que nos atraemos, ¿no? Nos juntamos. No, they bound you. Ah, no, te atrapa. Digamos que ¿no? Te atrapa. Yes. So you can repeat that. Phenomena and situations around you only bound you when you have a misperception of them. Entonces, las situaciones y los fenómenos te atrapan solamente cuando tú tienes una concepción errada de ellos. When you have a correct perception, a correct experience of them, this is realization. Cuando tú tienes, por el contrario, una correcta percepción sobre estos fenómenos, entonces tú tienes la realización. For example, when you think about your life as permanent, you have a misperception. Por ejemplo, cuando piensas que tu vida es permanente, entonces tienes una percepción errada, una concepción errada. But then when you recognize that your life is impermanent, you have a right perception. Pero cuando tú reconoces que tu vida es impermanente, entonces tienes una percepción correcta. So you say that you have a realization that your life is impermanent. Entonces tienes una realización de que tu vida es impermanente. But this realization can have different levels. Pero esta realización puede tener distintos niveles. You can feel it at one time that your life is impermanent, but then you lose that experience, that perception. Puedes sentir de que tu vida es impermanente, pero luego puedes perder esa sensación. Se desvanece. So you can say, I got it, life is impermanent. And then after you get overpowered by habits again, and you lose the experience. Entonces puedes por un momento entender, ¿no? Sí, la vida es impermanente, pero luego vuelves a ser invadido por tus antiguos hábitos y lo pierdes. So
we say in the tradition that you have to stabilize the experience. Entonces nosotros hablamos en la tradición que tenemos que estabilizar la experiencia. And when we stabilize the experience, we get to tarpa, we get to freedom, to liberation from that misperception. Entonces, cuando nosotros estabilizamos la experiencia, nosotros conseguimos tarpa, que es la liberación, ¿no? Que es liberarnos de esa forma de percibir. De esa So forma we have different levels of liberation also in the Buddhist tradition. Entonces, en la tradición del budismo también tenemos diferentes tipos de liberación. And when you get liberated from all conditioning karma, including cognitive obscurations and afflictive obscurations, we say the two kinds of obscurations, then it's enlightenment. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de todo nuestro karma condicionado y de los dos tipos de obscuraciones, que son las obscuraciones de las aflicciones Cognitive. y de las aflicciones cognitivas y de las aflicciones, afflictive and cognitive obscurations. sí, de las obscuraciones aflictivas y cognitivas, entonces, o sea, es cuando te liberas de todo tu karma condicionado y las obscuraciones, de los dos tipos de obscuraciones que son la cognitiva y las aflicciones, entonces uno se ilumina. So that would be the short answer. Very much, Lama. If you have any other question? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Tem uma pergunta aqui, eu acho, no chat, deixa eu ver. Good night, Lama. I have a question. As qualities durante a prática, qual a melhor maneira? Those qualities that were described about the deities in the tantric practice, which is the best way to connect yourself with those qualities? Entonces la pregunta es, esas cualidades que se describieron para la imaginación de la práctica tántrica, ¿cuáles son la mejor manera de conectar con esas cualidades? First, you try to tune yourself with those qualities, yeah, to feel it, you know. Entonces primero tienes que tratar de sintonizarte con esas cualidades, de sentirlas. A good way to tune yourself is to imagine the Buddha having a quality that you yourself admire. La mejor manera de conectarte con esas cualidades es imaginar al Buda que tiene esas cualidades que tú admiras. Because if you try to imagine the Buddha having a quality that you yourself don't admire or you don't know very well, then the feeling doesn't come, you know? Porque si tú depositas en el Buda esas cualidades que tú no admiras o que no te relacionas mucho con ellas, entonces no te va a inspirar, no va a suceder nada en ti. So you start imagining qualities that has some resonance with yourself. Entonces empiezas a imaginar cualidades que tienen cierta resonancia en ti mismo. Then you feel it. Entonces ahí lo sientes. And then the second step is you recognize that those qualities, they are not actually a quality belonging to that Buddha, but it's just an experience of that quality. Entonces, y luego te das cuenta de que esas cualidades no es que sean cualidades reservadas solo para el Buda, sino son simplemente experiencias. And that experience is just vibrating the field of the mind. Y esas experiencias simplemente están vibrando como el fuego de tu mente. Fuel, you say, ¿no? Fuel. The field. Como están vibrando como el campo de tu mente.
then there is no anymore distinction between deity and yourself. It's just a vibration in the field of mind. Entonces ya no hay una distinción entre el Buda y tú, simplemente hay una vibración del campo de tu mente. Relax on that. Relájate en eso. Let it vibrate. Déjalo vibrar. That's the best way. Esa es la mejor manera. Let it vibrate, you know, vibrate in your whole being, Déjalo in vibrar. in your whole field of existence. Déjalo vibrar en todo tu ser, en todo tu campo de existencia. Let it irradiate, vibrate beyond you. Déjalo irradiar, ir más allá de ti. And enjoy. Y disfrútalo. Okay. If there's another question. ¿Alguna otra pregunta? Sometimes we just want to enjoy, right? Una vez, We don't want to ask if you just want to enjoy. una vez solamente queremos disfrutar, ¿no? No queremos preguntar nada, solo disfrutar. Yeah. Mm. Mhm. Okay, so if there is no question, maybe we can do dedication. But if there is a question, The question, comment. oh, that's good, because we never know if I will be next week here. Everything's impermanent. You can translate that. I didn't understand that much. What did you say? I said that good you have a question, because we never know if I will be here with you next week. Everything is impermanent. Ah, qué bueno que tengan alguna pregunta, porque no sé si la próxima semana voy a poder estar con ustedes, porque todo es impermanente. I mean, I don't know even if I will be alive. Ni siquiera si voy a estar vivo. I hope so. I really hope. Creo que sí, realmente espero que sí, But it's not under my ego's power, you know. pero no está bajo el poder de mi ego eso. I'm under the power of reality. Estoy bajo el poder de la realidad. I have a So, question. yes. Can I speak in Portuguese? I don't. Yes, sure. Por favor. Então, quando a gente faz as práticas das deidades e de repente começa a vir amor, sensações assim, sublimes, então a gente precisa ficar nisso e de repente expandir, mesmo que não esteja pensando que o Buda é amor, ele simplesmente surge. A gente tem que estimular isso. Okay. I will translate your question to English, that maybe somebody, maybe later in the YouTube or here, I don't know, only knows English. So when you start to feel those qualities such as love in the deity, should we try to nurture those qualities and expand those qualities? Yeah.
So that's the main point of the question, right? Entonces, cuando empezamos a sentir estas cualidades en las deidades de amor, etcétera, nosotros deberíamos nutrir esas cualidades, expandirlas. You don't need to do anything, actually. En realidad no tienes que hacer nada. You know, there is two modes of mind. We have a to-do mind and a not doing mind. Entonces nosotros tenemos como que dos tipos de mente, ¿no? Una mente que hace y una mente que no hace. So we are very habituated with the to-do mind. Estamos muy habituados con la mente que hace. We always think that we have to do something. Siempre pensamos que tenemos que hacer algo. You know, I have to do meditation. O sea, tengo que hacer meditación. And within the meditation, I have to do shamatha, I have to do vipassana, Entonces pienso, tengo que hacer shamatha, tengo que hacer vipassana, I have to do 100,000 this, 100,000 that. tengo que hacer 100.000 de esto, 100.000 de lo otro. Oh my God, you know, never ends. Ay, Dios mío, nunca acaba. So we get lost in the to-do mind, you know. Entonces nos perdemos en esta mente que hace. And the thing, the practice itself, it's happening within the experience. So just be with the experience. Entonces de esa manera perdemos la experiencia. Lo que el Lama está recomendando es que simplemente seamos la experiencia. Just feel it. Solo siéntela. You don't have to expand the experience. No tienes que expandir la experiencia. If you try to expand, maybe you lose it. Si tratas de expandirla, es posible que la pierdas. Why? ¿Por qué? Because you just change your mental factor from experiencing to, oh, I have to do now expanding, you know. So you lose the experience and goes to a different kind of mental state that is, I have to expand it. Entonces lo pierdes porque estás cambiando el estado de la experiencia de esta mente que experimenta, lo estás cambiando por la mente que tiene que hacer algo. Y estás cambiando la experiencia. So you have to be more like Bob Marley. Don't worry. Entonces tienes que ser más como Bob Marley. No Be happy. Be happy. Ay, ay. Did you translate that? ¿No? Estén I contentos. have a question. So, Lama has finished. Let's yes, 1 minute. So, so how to do? You just let yourself be in the experience of the qualities of the deity. Entonces, ¿cómo hacer? Simplemente sé la experiencia de las cualidades de la deidad. You surrender to this experience. Te rindes a esta experiencia. And then it will expand by itself. Y luego se va a expandir por sí misma. Don't worry, be happy. Entonces, no se preocupen, como dice la canción, simplemente sean felices. Yes, that's the way. Esa es la forma. We have one more question, Lama. Do you have time? Yes. 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 Es una pregunta de Rubén. He says, first in Spanish, then in English, yeah? Because it's in chat privately. Una pregunta, cuando nos damos cuenta que estamos en un loop o en un bucle o círculo vicioso en nuestra vida diaria, ¿qué podemos hacer para salir de eso? What can we do in order to get out when we are like in a vicious circle, you know? How can we get out of that? First thing is to recognize you are in a vicious circle.
Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás en un círculo vicioso. When you recognize you are not more in the middle of the turning of this vicious circle. Cuando tú lo reconoces, ya no estás en el medio de estas vueltas de este círculo vicioso. You take a step behind and watch. Tú das un paso atrás y observas. Then you can start to think, to contemplate about this vicious cycle. Luego puedes empezar a pensar y a contemplar acerca de este círculo vicioso. Is it good for me? Is it bad for me? ¿Es bueno para mí? ¿Es malo para mí? How can I relate with this? ¿Cómo me puedo relacionar con esto? Is it something that characterizes myself, defines me? ¿Es algo que me caracteriza, me define? Or is just something that happens and ends and comes again? It's something that passes? ¿O es algo que surge y luego se va? ¿Es algo que viene y luego se vuelve a ir? So in this way you start to de-identify yourself with that. Entonces, de esta manera dejas de identificar tu ser con esto. You start to lose fixation on that. Entonces empiezas a perder fijación en eso. You start to unattach yourself with that. Dejas de apegar, dejas de apegarte a ti mismo con eso. It starts to be something that happens in life. Empieza a ser algo que sucede en la vida. That passes through your life, through yourself, but it's not yourself. Es algo que pasa a través de tu vida, a través de ti, pero no es lo que eres. You can choose, then you have a choice. Tú puedes escoger. Entonces ahí tienes tienes un chance de escoger. Oh, but it's very strong. I can feel it. It's pulling me, you know. It's something that it's vicious, you know. I can feel it. Yes, you can feel it. Sí. You can feel it. You don't need to do it. Y la persona te puede contestar, no, sí, pero yo lo siento, yo puedo sentir cómo estoy en este vicio, ¿no? Y el Lama dice, sí, lo puedes sentir, pero no lo tienes que actuar, no lo tienes que hacer. Oh, but then it's very bad sensation. Yes, just feel it. It's passing through you. Sí, pero es una sensación muy fea, puedes decir, ¿no? Y el Lama te dice, sí, está bien, es horrible, pero solamente está pasando. Oh, but I don't want to feel it. It makes me suffer. Then sometimes in life we have suffering. Ay, pero no lo quiero sentir, no me gusta este sufrimiento. Bueno, dice el Lama, así es la vida, a veces se sufre. It's part of life. Sometimes we suffer. Es parte de la vida, a veces sufrimos. The sad thing is when we nurture and get bound by suffering. El sufrimiento es cuando lo nutrimos y nos atrapamos con el sufrimiento y nos relacionamos con el sufrimiento.
So if you just suffer and let it be and pass, that's okay. Entonces, si sufrimos y simplemente lo dejamos ser y luego pasa, entonces está bien. When you let it go in this way, you are creating more space to other possibilities, to other feelings, you know. Entonces, cuando lo dejas pasar de esta manera, estás generando posibilidades para nuevos sentimientos, nuevas sensaciones. The real suffering, it's mental. It doesn't belong to the conditions. El verdadero sufrimiento es mental, no está relacionado a la condición. So learn how to work with your mind. Entonces, aprendan cómo trabajar con la mente. That's the key. Ese es el centro, ¿no? Esa es la llave. The conditions of the world are being experienced through your mind. Las condiciones del mundo están siendo experimentadas a través de tu mente. So working with your mind, you are changing the way you experience the conditions of the world. Entonces, trabajando con tu mente, estás cambiando la forma como experimenta las condiciones del mundo. You have the power because you have the mind. Tú tienes el poder porque tienes la mente. Okay? ¿Ok? So I think we are going to do dedication. Entonces vamos a hacer dedicación. ¿Ok? Yo lo tengo acá. So we En Spanish, Lama. are concluding. Yes, please, you do it in the way you do in the center. Ok. Lo voy a leer, la dedicación de méritos. Que merced de este mérito puedan todos los seres sintientes, ilimitados como el cielo, purificar la acumulación de negatividades y oscurecimientos. En consecuencia, habiendo logrado todos los deseos, podamos lograr rápidamente el estado de Vajradhara a través de la práctica constante del Dharma sagrado a través de nuestras vidas, hasta entrar en la etapa de la gran iluminación, pueda salir victorioso en la batalla con los 4 maras obstructores y puedan mostrarse las señales auspiciosas a través del incremento de experiencias y realizaciones. Long life of holiness. I can try to sing it. I can do it. Yes. Onsu di duje bongi jime dorje zing ninja derzo pe mankar pogan kerawancho drupai chogi Jasoda de jendo rosho Dushibungi jime dorje Ninja derzo pema karpoga Kerawancho drupai chogi Jasoda de jendo rusho Dujibongi jime dorje zing Ninja derzo pema karpoga Kerawancho drupai chogi Jasoda de jendo
May all the blessings be with you. Que todas las bendiciones estén con ustedes. May all the Buddhas and our Guru be with you. Que todos los Budas y nuestro Guru esté con ustedes. May you be guided by Prajnaparamita. Que sean guiados por el Prajnaparamita. And don't worry, be happy. Y no se preocupen, sean felices. Gracias. Good night, good night. Yeah.